En el vídeo anterior, o en uno de los anteriores, os dije que iba a explicar cómo entrenar cada uno de los grupos musculares en situaciones en las que puedes tener una patología en tu columna vertebral, especialmente en la zona lumbar, y por todo ello pues vamos a hacer una revisión músculo por músculo y vamos a hacer pequeños monográficos dedicados a que no te deprimas, a que te animes y a que vuelvas a entrenar con la máxima seguridad posible y tratando de aislar el problema lo máximo posible. Por lo tanto, aquí estamos, soy Iron y esto es Iron Masters. Acompáñame. Bueno, en segundo lugar, los agradecimientos. Este vídeo no sería posible sin todos los testimonios, todo el apoyo, toda la confianza que me estáis depositando y, por supuesto, aquellas personas que han sufrido, padecen o que tienen miedo o tienen sospecha de que están cerca de un problema lumbar. Bueno, pues gracias a, como te digo, a su testimonio y a su apoyo. En concreto, saludo a mi amigo Ignacio, el cual, pues actualmente está atravesando problemas lumbares. Por una vida larga y dura de entrenamiento y de situaciones que se han escapado de su control, por mucho que él ha sido siempre un tío que ha tenido bastante cuidado, pero que las cosas son así. Entonces ahora pues te muestro unas imágenes de una resonancia magnética de su columna, en la cual se aprecia la zona lumbar, las 5 vértebras lumbares, desde arriba hasta abajo, L1, L2, L3, L4, L5, y el sacro. Entonces, si te fijas, lo que está por detrás a la derecha, pues es lo que llamamos el conducto por el cual el nervio raquídeo, es decir, la médula espinal, atraviesa longitudinalmente todo nuestro cuerpo por detrás de cada vértebra y transmite la información nerviosa a todos los más recónditos lugares. En este caso se dirigen hacia el tren inferior y puedes comprobar cómo entre cada una de las vértebras hay un disco, ¿verdad?, una especie de cuñita, y que si te fijas en los espacios superiores pues está muy blanquecino, pero a medida que vas bajando se va oscureciendo hasta el punto de que en el espacio entre L5 y el sacro, fíjate cómo está muy aplastado, está muy ennegrecido y está muy deformado por delante, en el interior y por detrás. Asimismo, observa cómo hay un ligero desplazamiento del sacro hacia adelante, es una listesis y lógicamente ello está haciendo que el acuñamiento de ese disco esté todavía en una situación más peligrosa. Y de hecho ese es el origen de las molestias y del problema de mi amigo, y que agradecemos que haya ofrecido sus imágenes para que podamos comprobar, como te he dicho antes, cómo los discos están perdiendo lo que es su señal y por lo tanto se están, por así decirlo, deshidratando, se están haciendo cada vez menos esponjosos, se están haciendo más rígidos. Y hay que ver cómo evoluciona esto, porque de momento los traumatólogos no le han dado una solución clara. En la siguiente imagen lo tenemos más centrado precisamente en el espacio L5S1, como puedes ver. Tú compara ese disco con el que está por encima, pero sobre todo con el que está en el espacio entre L3 y L4. Increíble, ¿verdad? Pues esto es algo que le puede pasar a cualquiera y que lógicamente puede hacer que tu vida cambie de una forma radical. Y por lo tanto, vamos a hacer un análisis, como te he dicho, monográfico de cada uno de los grupos musculares, y en este caso hoy le ha tocado al pectoral. Entonces quiero que veas primero estas imágenes aquí en la pizarra, te voy a hacer una explicación técnica, luego pondré algunas imágenes de vídeos y para reforzar un poquito más la explicación y también algunos dibujos seguramente, ¿vale? Entonces fíjate, como por aquí tenemos el ejercicio más importante o más representativo del músculo pectoral, que es un press de banca. Entonces fíjate, aquí digamos que es una situación normal. Tú sabes que en un press de banca, especialmente en la parte en la que notas que la retracción escapular está consolidada a tope, notas cómo la espalda tiende a arquearse, pero es que además cuando tú llegas a los 90 grados de flexión, la espalda está mucho más cómoda en una posición que está ligeramente por encima de la lordosis normal. Es decir, la espalda debería estar, cuando terminas el movimiento de empuje, ligeramente más arqueada. Entonces, lógicamente, cualquier posición que incremente la lordosis lumbar, es decir, cualquier posición en la que se supere el ángulo en el que están colocadas cada una de las vértebras con respecto a la otra, en la situación neutra, en la situación de referencia, lógicamente hace que el núcleo del disco esté oscilando, y eso siempre, en una situación patológica, puede generar o incrementar la molestia, las sensaciones e incluso que el dolor sea insoportable. Entonces, tanto en una posición básica normal, así tumbado, plano, de acuerdo, como en las posiciones más típicas ahora en competición, en las cuales se arquea mucho, habrás observado los vídeos como incluso el arqueamiento no solo se produce a nivel de la zona media de la espalda, sino que incluso llega a configurarse a lo largo de toda la columna, de tal manera que lo que tú notas es un auténtico puente que va desde los hombros prácticamente hasta la rodilla. Lógicamente, en este caso te puedes imaginar que todavía más puede inducir un incremento de la curvatura lumbar en este sentido y provocar más tensión y por lo tanto más molestias
potenciales o reales. Entonces, como ves, he colocado unas X donde el ejercicio puede ser arriesgado. Pero si tú quieres hacer press de banca, lógicamente tenemos que buscar la manera en la que este arco lumbar se vea reducido. Entonces, una de las maneras es colocar justo aquí delante un step. Entonces, con un step a veces es suficiente para que la rodilla quede un poquito por encima de la cadera y de esa forma, aunque tú tiendas a arquear más, pues se compensa. Puedes subirte a un taco más alto, varios steps o incluso a otro banco. A ver, una de las soluciones más prácticas es, si el banco es muy largo, es colocar los pies apoyados encima del banco. A ver, estas tres situaciones son estables. Evidentemente, colocar los pies encima del banco puede ser lo más inestable porque no nos permite abrirlos un poquito en una situación como si dijéramos triangular, que es más estable. Pero algunas veces no hay más remedio que recurrir a esta. ¿Por qué? Porque no siempre puedes coger y estar acercando, moviendo los bancos a la zona de entrenamiento en el press de banca. Por lo tanto, esta manera de alguna forma sería una opción, es una opción bastante segura, pero si es posible, deberías recurrir a colocar un banco delante o alguna fila de steps, de tal manera que tú te notes más cómodo. A ver, la solución de flexionar la cadera, de tener las rodillas aquí delante, como ves aquí a 90 grados, es la más inestable de todas. Y además, esta solución, lógicamente, no favorece, no ayuda a que tú arquees la zona lumbar para favorecer el levantamiento. Por lo tanto, esta, que hay gente que la hace, es una de esas soluciones que nunca debes tomar como opción, ¿vale? Otra cosita, si te fijas en las dos opciones o alternativas, que son un press inclinado o un press declinado, en el press inclinado, a medida que nos incorporamos hacia arriba, tendemos a arquear más la espalda. Luego aquí puede ser más problemático. De hecho, hay máquinas que no son el press inclinado libre con la barra, que están diseñadas o configuradas para que tú hagas un movimiento tipo inclinado. Entonces, a veces estas máquinas tienen el sillín demasiado arriba, de tal manera que te quedan las piernas semicolgando o que directamente inducen a incrementar la curvatura lumbar. Hay que tener mucho cuidado con esas máquinas porque no favorecen la realización de este ejercicio y no nos conducen a donde queremos. Es decir, a hacerlo en condiciones de seguridad. Si el banco es más bajo y puedes apoyar bien los pies, es más seguro. Pero si el banco es demasiado bajo, pues entonces estamos teniendo que agacharnos demasiado y las personas que tengan más molestias, pues a veces están muy incómodas cuando tienen que bajar la cadera por debajo de la rodilla en situaciones en las que simplemente te tienes que agachar, sentar o cosas parecidas. Por lo tanto, esta máquina también hay que tener cuidadito con ella. ¿Y qué te voy a decir de una situación declinada? Aquí que te tienes que enganchar normalmente en un rodillo con los pies por debajo de la posición de la rodilla y la rodilla por encima de la posición de la cadera. Bueno, aquí el arqueamiento que se va a producir igual, te puedes imaginar que va a conducir o va a inducir una elongación increíble y va a provocar una tensión tremenda en el psoas ilíaco. Y entonces este arqueamiento seguro que va a provocar un pinzamiento y va a hacer que estés muy incómodo. Por lo tanto, situaciones declinadas, fíjate, he puesto aquí 3X. Absolutamente, vamos, deberías olvidarte de ellas totalmente. A ver, mi opción favorita, la opción que te recomiendo si tú quieres seguir haciendo press de banca, pues para eso tenemos un multipower. ¿Por qué? Porque tú en un multipower te puedes sentar en el banco, agarrar la barra y haciendo fuerza con los brazos te puedes introducir debajo. Es decir, que no tienes por qué dejarte caer o tirarte hacia atrás en situaciones en las que a veces, como veremos ahora al hablar de las mancuernas, hay una gran tensión en los abdominales, en los psoas, e intentando pues retener el peso de tu cuerpo para no dejarte caer de golpe sobre el banco. Entonces tú en el multipower te agarras, te metes despacito, te colocas, utilizas la posición de las piernas que puedas y a partir de eso ejecutas tu movimiento favorito por las guías estas que tenemos para conducir el movimiento perpendicularmente y que es una opción maravillosa si tu press de banca es un press de banca normal en ejecución. A ver, vamos a hablar ahora rápidamente de las mancuernas. Cuando cogemos unas mancuernas, sean del peso que sean, lógicamente nos tenemos que tumbar con ellas, ya sea en esta situación plana, inclinada o declinada. Entonces, cuando nos tumbamos con ellas y el peso, lógicamente, pues es un peso que va a conseguir que tú hagas esfuerzo y que hipertrofies y que mejores, pues evidentemente te tienes que tumbar. Ojo, en primer lugar hay que transportarlas. A lo mejor el mancuernero está lejos y tú tienes que ir a por ellas, ir con ellas de la forma que te sea posible, es decir, unilateralmente caminando, y eso ya puede suponer molestias en una zona lumbar para personas que estén con una irritación notable. Entonces, evidentemente, el transporte, el hecho de tumbarte con ellas, hay diferentes técnicas. Lo más normal es que intentes levantar los muslos a la vez que te dejas caer hacia atrás, pero evidentemente eso provocará tensión en el psoas tanto si cargas así unilateralmente o si tiras de ellas con las dos a la vez. Y al levantarte exactamente lo mismo. A ver, hay personas que no utilizan la tensión de los psoas en la flexión de cadera y que directamente lo que hacen es dejarse caer y enrollarse con el abdominal. Evidentemente, todo lo que sea tensión abdominal, si estás en condiciones en las que tienes molestias prácticamente en cualquier momento, va a incrementar el pinzamiento y va a empeorar el cuadro de dolor. Por lo tanto, trabajo con mancuernas, especialmente en una situación declinada. Esto es una locura, inicialmente por la posición y luego por las dificultades que tenemos a la hora de coger el peso, porque bueno, si te tumbas con ellas, terribles, pero si coges primero una y luego otra, implica además una rotación, luego todavía peor para tu columna. Entonces, en este orden
lógicamente este sería el más peligroso, en un plano inclinado un poquito menos, y como te digo, cuando te tumbas con mucho peso es bastante terrible. Bueno, ahora a continuación analizamos los fondos. A ver, siempre que estamos haciendo fondos, pues te vas a dar cuenta cómo puedes tener la cadera alta o la cadera baja. En una situación y en la otra, si dejas caer la pelvis, la cadera, pues nos vamos a dar cuenta de que la curvatura lumbar tiende a incrementarse y por lo tanto la presión en la zona posterior de los discos pues va a ser inevitable. Y si tratas de mantener la cadera y la pelvis alta, lógicamente tienes que contraer el abdominal. Y como te digo, si tienes una irritación y tienes molestias, si contraes el abdominal en esta situación, también vas a incrementar la tensión, porque lógicamente estás expulsando el núcleo hacia atrás. Luego, los fondos hay que tener mucho cuidadito con ellos. Luego te daré algunas opciones, como verás en las imágenes, para que hagas algunos fondos más seguros si no puedes vivir sin ellos. A ver, a continuación tenemos la situación de los cruces en poleas. Fíjate que hemos descartado los declinados, pero tenemos los cruces, y los cruces, si los haces como yo te digo ahora, es decir, en una situación súper vertical, van a trabajar las fibras inferiores del pectoral. Luego ya no tenemos la necesidad imperiosa de trabajar en planos declinados o inferiores. Por lo tanto, los cruces en situación muy vertical y lógicamente, bueno, pues con un peso que no nos desestabilice. Y es importante que sepas que cuando nos ponemos en esta posición, con una pierna delante de la otra, esta situación en la cual hay presión abdominal porque tienes que controlar el peso hacia adelante por un lado, también induce rotación del tronco. Y la rotación, como tú ya sabes, es una de las cosas más peligrosas que puedes hacer con tu columna. Más cositas, aquí tenemos las opciones más seguras, que bueno, pues curiosamente son utilizar máquinas. Hay gente que no utiliza máquinas para nada. Bueno, pues yo te diré que gracias a estas máquinas, a la máquina de press vertical, a la máquina de press inclinado o superior vertical y bueno, también a la máquina de fonderas o de dips, pues tenemos opciones sentados en las cuales podemos colocar la columna en una posición de lordosis adecuada para el movimiento de empuje y te puedes adaptar, incluso puedes adaptar la altura del sillín, etcétera. O sea que estas opciones son muy interesantes y te permiten trabajar, en este caso, las fibras medias del pectoral, las fibras superiores del pectoral, y cuando hablamos de unos dips, quiero que luego veas las imágenes, porque verás como lo que voy a hacer es colocar los brazos en rotación interna todo lo que pueda y poner el tronco lo más vertical posible. ¿Para qué? Para trabajar siempre en el sentido de la aducción y bueno, y que podamos trabajar las fibras inferiores. Luego, las máquinas, curiosamente, en una situación en la que estás reventado de dolor y dices, ¿cómo voy a hacer pectoral? Estas tres máquinas te solucionan la faena. Entonces, bueno, pues aquí te he dejado un resumen. Yo creo que más que un resumen es verdad, es un clinic de lo que sí y de lo que no puedes hacer. Y bueno, pues vamos a hacer un vídeo para cada cosa. Entonces ahora rápidamente, para terminar el vídeo, te voy a poner unas imágenes de unos cuantos de estos elementos y te voy a hacer unos comentarios rápidos para que veas las opciones que te doy y algunos de los problemas asociados, ¿vale? Entonces aquí tenemos en este caso, fíjate, unos fondos sobre las rodillas y dirás, bueno, a mí me salen muchísimos, ¿no? Bueno, pero haciéndolos despacito y con cuidado, pues podemos conseguir, como ves, pues que la lordosis se mantenga, pero el grado de flexión de la cadera hará que en ningún momento tienda a caer la pelvis y, lógicamente, al no caer la pelvis nos va a incrementar la lordosis. Y tampoco necesita un especial control abdominal, ¿vale? Fíjate ahora, sin embargo, en unos fondos normales, como ya habría problemas para mantener la pelvis en la posición que tú desees. A ver, esta es una de las situaciones que yo te recomiendo. Pues encima de alguna máquina, fíjate como ya no tenemos tanta tensión en la zona de la pelvis. Y ahora tenemos imágenes que tienen que ver, bueno, pues con lo que puede pasar cuando te pones en unos fondos no solo normales, sino que te pones en elevación. Fíjate como la pelvis, como la cadera está por debajo de la línea que se establece entre los hombros y los tobillos. Entonces, en este caso, pues la presión en la zona lumbar es terrible. Evidentemente, si subes así, pues la presión, lógicamente, tendrá que estar controlada por la zona abdominal y de hecho el movimiento se hace mucho más duro. Entonces fíjate, ahora tenemos unos cruces en los cuales la espalda está prácticamente vertical, ligero control, ¿verdad?, aquí en la zona abdominal y bueno, el movimiento está dirigido a las fibras inferiores del pectoral. En este caso observa lo que te decía antes, hay desequilibrio, ¿verdad?, hacia atrás, por lo tanto tengo que echarme hacia adelante, control abdominal y una pierna delante de la otra va a inducir una ligera rotación. Luego a lo mejor no es lo más recomendable. Y luego por último aquí tienes unos dips en máquina de placas y bueno, como ves, pues las manos están giradas, los codos hacia adelante y se ve claramente como las fibras solicitadas son fibras inferiores. Luego ahí tienes mis recomendaciones en forma de vídeo. Y nada más por hoy. Recuerda que tienes acceso a través de unos links a mis cursos monográficos, entre ellos uno de pectoral, en el cual verás incluidos no solo estos ejercicios, sino todas las opciones posibles mecánicas que tienes, bueno, pues para trabajar tus pectorales como Dios manda, y que espero y deseo que, bueno, que no tengas ningún problema y que de verdad puedas darle todo lo que puedes darle, porque lo ideal sería trabajar con todos estos ejercicios, pero a lo mejor si tienes paciencia durante una temporada y te dedicas exclusivamente a aquellos que no son problemáticos, pues cuando todo se reconduzca, pues a lo mejor puedes volver otra vez a tus ejercicios favoritos, que yo sé que hay algunos que son apasionantes, pero que a veces te tienes que aguantar
pensar y no hacerlos. Entonces, bueno, recuerda que tienes acceso a estos monográficos y tienes acceso a unos cuantos más de diferentes grupos musculares y que, bueno, pues que estamos empezando, como quien dice, y que, bueno, que espero que estés aprendiendo mucho, pero sobre todo que te sea muy útil y que si te duele, bueno, pues que no te aguantes y que intentes ponerle solución, ¿de acuerdo? Que al menos con el cerebro intentamos siempre, ¿verdad?, buscar opciones, pero sobre todo recuerda, hay que tener muy claro qué músculos son los responsables de estabilizar en cada momento, porque muchísimas veces el músculo que es clave, que es necesario, no es ni mucho menos el que te están recomendando y eso puede inducir a error y todavía empeorar la situación, ¿de acuerdo? Iron Masters forever. Vamos a demostrar de lo que somos capaces. Sin pensarlo, únete, somos Iron Masters. Iron Masters, Iron Masters.